consta de 5 ensayos. Está inscrito en la vertiente de literatura. El primero de ellos es este, que trata las imágenes del basamento de los nichos a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. El segundo, que veremos mañana, es sobre la incursión pionera de Guillermo Diupé en el Tajín. El tercero aborda el viaje pintoresco de Carneve. El cuarto corresponde a la expedición científica de Zempoala, que se extendió a esta zona, dirigida por Francisco del Paso y Troncoso. Y el quinto ensayo es un análisis sobre las referencias de la danza del volador en las crónicas que van del siglo XVI hasta el siglo XIX. Bien, entonces, si me lo permiten, daré lectura. Bien. Relación del basamento de los nichos, imágenes de identidad y resistencia en los siglos XVIII y XIX. Quizá nunca sabremos con certeza quién elaboró el primer diseño del basamento de los nichos, es decir, el original que sirvió al artista de apellido García para crear el grabado en cobre aparecido en las páginas de la Gaceta. Este es el grabado en cobre. Bien. Recordemos, el cabo de Ronda, Diego Ruiz, dio relación del avistamiento fortuito en busca de plantíos clandestinos de tabaco hacia finales de marzo de 1785. Es decir, se acaban de cumplir 250 años. 4 meses transcurrieron cuando el 12 de julio apareció en la capital novohispana la noticia en tal medio, con el encabezado geográfico haciendo alusión a Papantla. Ahí se hizo descripción general: el hallazgo en zona totonaca, la etimología del Tajín, rayo trueno, el entierro parcial del edificio, el enraizamiento de los árboles en las piedras, las medidas. Entonces se contaron 342 nichos. La perfección de las grecas, la falta de registro del teocalli en las historias de conquista, la sospecha del conocimiento de los autóctonos sobre su existencia y el silencio guardado frente a españoles, criollos y mestizos. En el remate de la nota se lee, cito: por ser este uno de los monumentos de la antigüedad de este reino, ha parecido bien representar en una estampa todo lo referido, lo que se publicará gratis luego que se concluya. Hasta el 6 de septiembre circuló públicamente dicha imagen. El bosquejo, el primer bosquejo, por tanto, no se envió de manera inmediata de la Alcaldía Mayor junto con la descripción de Ruiz. Probablemente el editor Manuel Antonio Valdés, convencido del valor de la construcción y acaso por recomendación del ilustre colaborador Juan Antonio Alzati Ramírez, envió a personal de su confianza o solicitó a Ruiz un boceto. Incluso cabe la posibilidad de que el mismo García incursionara en el Tajín, cuestión complicada de comprobar, para dibujar la recreación del basamento y en su taller elaborar el grabado, cuya imagen muestra la edificación compuesta por 6 pisos intactos, eran 7 en deterioro, con 2 vistas, oriental y meridional, y un mínimo de flora en la parte baja, como tratándose de un jardín podado y no de la exuberante selva. Esta imagen nació descontextualizada de su entorno, fetiche del sentido de la reconstrucción arqueológica. Después de dejarse fascinar por la relación de Ruiz y el grabado de García, el capitán Guillermo Diupé viajó a la ciudad del Trueno. Aún no sabemos la fecha exacta, aunque mañana daré un estimado, para crear en el sitio sus propios dibujos a lápiz y tinta sobre papel. 4 de ellos se conservan: el teocalli, que es el que estamos viendo en pantalla, la cancha de juego de pelota y demás elementos como el diseño de las grecas. Estas imágenes no se publicaron sino hasta hace poco, sí, pero circularon subterráneamente e influyeron en anticuarios, coleccionistas y exploradores de la época. En 1803, Alexander von Humboldt frecuentó a Diupé en la Ciudad de México y accedió a sus bocetos y relatos. El prusiano no los mandó reproducir, aunque tuvo presentes sus referencias cuando daba noticia y especulaba acerca
acerca de la llamada pirámide de Papantla. Si bien todo indica que el capitán de dragones usó el grabado de la Gaceta para hacer el suyo, las simetrías de uno con otro no coinciden. El de García es más estilizado, los trazos de Yupeno son proporcionales, pierde el efecto de cornisas y claroscuros. La forma de las escalinatas difiere, los nichos del costado se difuminan. Es otra concepción, aunque con todo y defectos agrega información valiosa, sobre todo la corrección de los 7 pisos. En 1804, desde el exilio en Roma, el jesuita Pedro José Márquez publicó 2 antiguos monumentos de arquitectura mexicana ilustrados, donde trataría los principales templos de Xochicalco y el Tajín. También él usaría la Gaceta para la recreación del basamento de los nichos, asimismo descontextualizado del paisaje, pero con exactitud en cantidad de grecas y escalones, con el grosor de la escalera adelgazando conforme a su altura creciente. Márquez, si no fue el otro el autor, delineó sofisticadamente los juegos claroscuros. En el texto, para ubicar geográficamente el monumento, ofreció una descripción breve de Papantla, datos como el número de habitantes y su procedencia indígena. Su interés filosófico se centraría en la concepción arquitectónica y para ello enfatizará el pretérito aborigen para colocarlo a la par de los modelos clásicos de griegos y romanos. Así estableció una conexión desde la paridad centro-periferia, tal vez un reclamo velado por su expulsión, porque la sofisticada producción jesuita se dirigió hacia la élite letrada, inconforme con ímpetus reformistas. No olvidemos el hallazgo de la historia antigua de México de Javier Clavijero en la biblioteca de su alumno, el cura Miguel Hidalgo. La circulación y la interpretación de tal estampa como las de Xochicalco y de Cantona, aparecidas en esa época, contribuyeron al pensamiento criollo-indianista, reafirmó la idea del pasado glorioso de un inexistente México previo a la invasión castellana. Las esculturas autóctonas desenterradas, sobre todo la Piedra del Sol, cumplieron con una enmienda similar: revalorar la ciencia prehispánica y reconstruir histórica e ideológicamente el recuerdo de los excesos ibéricos y su vigencia en las autoridades virreinales. En la atmósfera intelectual hubo una comparación entre el florecimiento de civilizaciones aborígenas con la decadencia del imperio español. Detrás de la independencia mexicana estaba la fantasmagoría indígena, entiendas imágenes arquitectónicas, artísticas, etc., para mellar la legitimidad política y ética del venido menos poder político de la corona. Karl Nebel, motivado por las expediciones de Humboldt, viajó a la ciudad del trueno. En 1836 imprimió Viaje pintoresco y arqueológico en la parte más interesante de México, donde exhibió cuadros costumbristas y paisajes con breves descripciones del territorio desde una estética romántica. Su intención fue mostrar la mexicanidad, quizá fue el primero. En el álbum destaca por su belleza la litografía de los nichos, la que tenemos aquí en pantalla, el plano del frente oriental. Se observa cómo la naturaleza reclama su poderío frente a las creaciones humanas, con la maleza y los arbustos saliendo de las piedras. En la cima reposa la capilla destruida. El Teocalli, con la cuenta rigurosa de grecas y niveles, parece casi intacto. Se halla a ras de suelo un hombre al lado de la edificación y al frente 2 mujeres sentadas en un montículo. Su tamaño revela la magnitud de la torre, diálogo entre la insignificancia del cuerpo humano, la artificialidad arquitectónica y la vitalidad selvática. Cabe aquí una aclaración: la litografía original, como la correspondiente a la edición apócrifa de 1840, se concibió en blanco y negro. Cuando la dotaron de color, su esplendor se tornó más espectacular, aunque fue una intervención posterior. Los cuadros arqueológicos y
cuyo no tan breve subtítulo dice, cito, fomento con permiso del Ministerio en vista de las cartas más exactas de los estados y los trabajos de los señores Morán, Humboldt, García, Conde, Terán, Rincón, Narváez, Camargo, Lejarga, Orbegoso, Inverri, Harcourt, Mora y Villamil, Robles, Clavijero, Presto, Calamar, etcétera, etcétera. De los oficiales y carta general levantada por la Comisión de la Sociedad Geográfica y Estadística Militar que obra en dicho ministerio y en la Dirección General de Ingenieros y de otras noticias curiosas e importantes que se han podido reunir. Fin de cita. El propósito del ingeniero era demostrar la riqueza natural de México. La carencia de mapas actualizados le parecía un obstáculo para la prosperidad y para los grandes proyectos del país. Al inicio del libro aparece Carta General de la República Mexicana, es la que ustedes están apreciando en pantalla. Litografía impresa por José Mariano Fernández de Lara. En la parte superior hay dos series de vistas espectaculares. 6 paisajes: Olmos de Actopan, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote, Popocatépetl, montañas de Jacal, Orizaba y Cascada de Rey. Y 4 monumentos representativos de las zonas arqueológicas: Palenque, Pirámide de Papantla, Mitla, Uxmal. Ambas tiras, divididas por el símbolo del águila devorando la serpiente sobre el nopal, son montajes bien ejecutados. Las imágenes están colocadas una al lado de otra. El teocalli de los nichos se encuentra en medio de la segunda. Esta reproducción es una copia de Neve. Únicamente varía un poco el esbozo de las escaleras y las albardas, el tamaño de los arbustos y la cantidad de hierba, el desacomodo de los escombros de la cima, pero lo demás, proporciones, perspectiva, concepción general del diseño están intactos. No sé si esto constituya, para colmo de Neve, el otro plagio a su obra, o sea una intervención artística, técnica, difusa, ética y jurídicamente. Neve, quien interpuso una demanda por sus derechos de autor, tenía un año de fallecido cuando García Cubas publicó el Atlas, y como vimos arriba el apellido del germano, el cual registró 2 zonas arqueológicas desconocidas para la administración del Estado, por cierto, de aquí de Veracruz, no está en la lista de eminentes eruditos en los créditos, donde, por cierto, sí figura Prescott, historiador que jamás pisó territorio nacional y vilipendió a las culturas indígenas. En 1885, el mismo García Cubas dio la imprenta Atlas Pintoresco e Histórico de los Estados Unidos Mexicanos. Con él pretendía una visión global y política, un todo del país. En la 10ª lámina, la que tienen en pantalla, nos encontramos con el catálogo más importante de la época en cuanto a esculturas y ruinas indígenas. Ahí está en el centro, con simetría imponente, la Piedra de Sol, y en la esquina la Coatlicue. En la parte inferior, la Piedra de Tizoc, Jipe, etc. A un lado Mitla, Uxmal, Chichén Itzá, Palenque, y del otro la Pirámide de Papantla, las ruinas de Tuzapán, de Xochicalco y Teotihuacán. Las imágenes que nos competen habían sido reutilizadas. No obstante, se agregó información en el suplemento de la Carta 10 al citar el Diccionario Mexicano de Historia y Geografía, para sostener que cuando los mexicas llegaron al norte, hallaron ya construidos los edificios en Teotihuacán, Cholula y Papantla, los cuales fueron atribuidos a toltecas, aunque su existencia probablemente databa del 648 de la era vulgar. Por cierto que en todo ese atlas, Veracruz contribuye en un gran porcentaje con toda su vasta cultura. Estos atlas, inventarios de riquezas naturales y culturales, están emparentados con un libro de 1854 considerado precursor del costumbrismo intestino, Los mexicanos pintados por sí mismos. Sus estampas, hechas por Pantaleón Tobar y Ignacio Ramírez, entre otros escritores, marcaron una ruptura con la mirada extranjera, desde Cortés hasta Humboldt, que vieron la otredad mexicana desde el colonialismo epistemológico y ético de Europa. Por otra parte, los atlas fueron maravillas estadísticas de su tiempo. Por ejemplo, la Carta del Estado de Veracruz registra 338.859 habitantes, una territorialidad dividida en 7 distritos: Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Tuxpan y Jalacingo, que por cierto Papantla pertenecía a este último, que a su vez contenía 17 partidos.
visiones completamente distintas y entre sí distantes que intentan sujetar y subjetivar el mismo fenómeno. Acompañada de estos ímpetus de reivindicación de innovaciones, la historiografía mexicana alcanzó con José Fernández Ramírez un método adecuado para descifrar jeroglíficos y seguir con eficacia archivística las huellas autóctonas. En tal línea intelectual, entre 1882 y 1889, la producción nacionalista dio como fruto México a través de los siglos, dirigida por el general Vicente Riva Palacio. El tomo inaugural está dedicado a la historia antigua. Su autor, Alfredo Chavero. Así presenciamos, después de siglos de pésimas interpretaciones bíblicas e ideológicas, un intento riguroso, sensato, coherente, infalible, por supuesto, para restituir el pasado con lecturas pictográficas, relaciones castellanas, lingüística comparada, etc. México, a través de los siglos, dividió la historia patria en 5 etapas: antigüedad, conquista, colonia, emancipación, independencia y reforma. Su universo enciclopédico sería alimentado por el poder iconográfico que quedaría grabado en el imaginario y la memoria colectivas. Entre todo este rico universo de imágenes destaca la casa de monjas de Uxmal y la pirámide de Papantla. Este diseño es nuevamente otra intervención de la litografía de Neve. Los efectos de la puesta de sol son distintos, tanto como los detalles casi imperceptibles de la fachada y las variaciones de la selva. Ha desaparecido el hombre al pie del Teocalli y las mujeres se transformaron en 2 figuras borrosas, una de ellas al parecer con un arma, quizá un rifle con una escopeta. Tal versión se acerca más a la de García Cubas. A lo largo de las numerosas páginas del texto de Chavero se omite el reconocimiento a la labor de Neve. Peor cuando se aborda y se muestran las litografías de dicho basamento y la fuente que solo él había registrado. Por cierto que esa fuente en un momento dado estuvo aquí en Papantla y desapareció. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué no? Chavero a menudo confundió Papantla con el Tajín, si bien queda claro que se refiere a las ruinas cuando describe vestigios de casas, calles simétricas, grandes piedras labradas en forma de tazas perfectamente pulidas y adornadas de relieve. Encontramos afirmaciones como, cito: conocemos un fragmento de las esculturas de Papantla que es un búho o tecolote con diversos adornos esculpido en pórfido de una belleza notable. Asimismo leemos: la verdad es que en Papantla se encuentra la manifestación más poderosa del genio de la raza. He ahí, fin de cita, he ahí el pueblo papanteco convertido en el depositario de la herencia cultural del Tajín. Ambas entidades se unificaron para fines prácticos. Chavero también especularía sobre los posibles orígenes y parentescos de las construcciones y la arquitectura de la ciudad del trueno, con un grupo de hombres búhos venidos de San Cristóbal, con el estilo de Palenque, con la llegada a zona totonaca hacia 1324 de caudillos teochichimecas, según relación de Muñoz Camargo. Sin embargo, hasta la fecha hay muchas interrogantes al respecto. En 1890, Francisco del Paso y Troncoso, director del Museo Nacional, emprendería una exploración en el estado de Veracruz, desde Zempoala hasta Papantla, que innovó, por cierto, los métodos del trabajo arqueológico. Rafael García fue el encargado de fotografiar el viaje, los trabajos de excavaciones, las esculturas, los edificios, y en esta actividad logró ser el pionero en inmortalizar la imagen del basamento de los nichos con una serie fotográfica, donde se observa el deterioro de la construcción, la naturaleza y los numerosos totonacos vestidos de blanco trepados en el Teocalli. Es la que tienen en pantalla. Más tarde, son muchas por cierto, más tarde el paisajista José María Velasco reprodujo varias imágenes del basamento de los nichos. La expedición era de corte científico. Por esos tiempos en el país imperaba el positivismo de origen francés y este estuvo en el fondo como paradigma metodológico. Meses más tarde, varios de los resultados de la expedición científica de Zempoala se exhibieron en la famosa Exposición Hispanoamericana de Madrid de 1892, para conmemorar los 400 años del avistamiento de Cristóbal Colón en el Caribe. En los salones de recolectores se mostraron hermosas fotos, quizá de la autoría de Francisco Río de la Loza, de la reproducción en madera del Teocalli,
pueblo con un pasado esplendoroso. Quizá esta sea la primera gran exposición donde asoma el nombre de Papantla y Itaquí, que fue muy importante. Hicieron muchos trabajos. Porfirio Díaz invirtió mucho dinero y puso a todos sus intelectuales a trabajar y hicieron un excelente trabajo. Para finales de aquel siglo, la justificada xenofobia mexicana había mermado como el nacionalismo más radical. La apertura a las inversiones extranjeras en el porfiriato se multiplicó y las simpatías hacia franceses y demás europeos retornaron. Esta imagen todavía corresponde a la fotografía del modelo en madera, que es muy hermoso. Esta imagen no tenía Adela Bretón viajó a México en estas circunstancias. Durante su visita a Veracruz, la artista creó una representación del edificio de los nichos, 1884, una hermosa acuarela realista que da cuenta de su deterioro. Bretón trazó el plano de la fachada oriental, el derrumbe de la cima, el hundimiento de los pisos, la maleza en las piedras, las escaleras y las alfardas, como dos grandes estelas con jeroglíficos a ras de suelo muy bien detalladas. Aunque no hizo archivo escrito de su viaje, la británica portaba un cuaderno de dibujo y una cámara fotográfica. Quizá ella también tomó fotos del monumento. Con los años, la iconografía del basamento de los nichos no ha dejado de reproducirse con las posibilidades de la tecnología y los emergentes registros arqueológicos y artísticos. La múltiple utilización de las imágenes del Teocalli, ligado con Papantla, devino fuerza política para la construcción identitaria de México en distintas etapas históricas. El fin de la colonia, la independencia, la república reconstruida tras las invasiones de Estados Unidos y la paz porfiriana. Asimismo, se enfocó desde diversas lentes o visiones estéticas, desde el racionalismo ilustrado, el romanticismo costumbrista, la visión positivista de la ciencia. Ruptura y continuidad del espíritu de la historia, cuyo poder refutó viejos mitos mientras conformaba otros. El universo de las publicaciones nacionales, desde finales del XVIII y durante todo el siglo XIX, no se entendería bien sin la presencia gráfica de las ruinas del Tajín. Muy importante. Xochicalco, Palenque, Mitla, etc., que resurgieron para